Bienvenidas y bienvenidos a este simposium de diálisis peritoneal. En primer lugar, aquí con Manuel y Manel, vamos a moderar esta sesión. En primer lugar, las recomendaciones de siempre. A los ponentes vamos a ser exigentes para el cumplimiento del horario, para que luego podamos tener unos minutos de intervención y de discusión. Y luego, respecto al programa, comentar que hay una ponente que por motivos personales no ha podido asistir, que es la doctora María de los Ángeles García, y que era una ponencia compartida con el doctor Macías y que lo va a asumir él. En primer lugar, como ponente tenemos al Manuel Luis Macías Heras, de Santa Cruz de Tenerife, un nefrólogo que ha estado tocando varios aspectos de la nefrología y que yo sé que uno de sus aspectos que tiene en el corazón es la diálisis peritoneal, y es por eso que está aquí para tratar uno de los temas que sabéis que en los últimos años y en los últimos meses está saliendo en todos los foros, que es lo que hace referencia a la diálisis peritoneal asistida. Sabemos y conocemos experiencias en otros países que han dado muy buenos resultados y que puede ser una manera de mejorar la implementación y la incidencia y evitar pérdida de pacientes cuando pacientes en programa crónico por algún motivo pues no pueden asumir el autocuidado. Manuel, cuando quieras, muchas gracias. Hola, buenos días a todos. Agradecer, como no, al comité organizador y a Miguel Pérez Fontán por proponerme esta idea. Y yo creo que después de la mesa anterior, pues yo creo que seguimos en una línea, yo creo que de mucho impacto. Cuando se me planteó esta pregunta, ¿cómo se articula? Yo siempre pienso, no espero una respuesta. De hecho, voy a plantear alguna pregunta más, ¿vale? Pero que ayudarlos en estas ideas que voy a transmitir. Parte de la presentación he sido, pues, son cosas que uno lee, que revisa, que piensa y que adquiere compañeros. Y tengo que decir que de Fer, Sloan, de UCI Bajo, he tenido alguna feedback y alguna diapositiva de ellas que he puesto. Y también, pues, un dato de la encuesta de Ana Sánchez Escudero que haré referencia al mismo. No tengo conflicto de intereses para esta charla. Y bien, esto es un día cualquiera en la unidad de diálisis. Este es un varón de origen inglés, que en Canarias tenemos una población, bueno, pues de este ámbito, que de 80 años, que tiene una enfermedad renal crónica ya para diálisis, diabético, con varias comorbilidades, y como factores asociados vive con su mujer de 75 años. Ellos tienen un nivel socioeconómico medio y él tiene un nivel de bachillerato como su formación. Entonces él, cuando se le plantea la diálisis, la pregunta que siempre planteamos es, ¿qué modalidad creen ustedes que este paciente en nuestro entorno suele acceder? Bueno, pues afortunadamente este perfil de paciente tiene cada vez más una perspectiva de diálisis peritoneal. Ojalá fueran otras, pero las alternativas ahí que se plantean en centro domiciliaria o trasplante de vivo, pues no se contempla sino la peritoneal. ¿Y qué ha pasado con su peritoneal? Bueno, pues se le pone el catéter en el 2021, se precipita su empeoramiento, el típico paciente no programado y que ingresa de forma no programada, total que se le pone un Hickman mientras ese catéter peritoneal está disponible, está en una hemodiálisis en centro, pasa a diálisis peritoneal continua ambulatoria, a partir de ahí asistida, pero en octubre, o sea, menos de un año después de iniciar el programa, sufre una peritonitis polibacteriana, se detecta infección del orificio túnel, responde después de varios días de tratamiento intensivo y de descartar otras causas, y estábamos planteando que habría que quitar el catéter peritoneal, pero cuando vimos que respondía dijimos, bueno, bien, puede seguir en peritoneal. Pero ¿cuál fue la sorpresa? Que resulta que lo hemos tenido que transferir a hemodiálisis en centro porque su mujer tiene un carcinoma metastásico y no le puede hacer la diálisis. Ya es la primera barrera, la primera situación que nos encontramos. Entonces, ¿a qué nos enfrentamos? Pues nos enfrentamos, como dice esta viñeta, a una revista de centros de diálisis de los años 80 americana, que tenemos una prediálisis muy digamos, abundante, y a diálisis llegan pocos porque fallecen por el camino. Entonces, de hecho, no se escapa que más del 20% de los pacientes que empiezan en diálisis son ancianos frágiles y que muchos de ellos pues inician hemodiálisis en centro por muchos factores, no pudiéndoles ofertar una técnica domiciliaria, lo cual sería lo ideal.
Este es el perfil de un paciente de hemodiálisis como él se percibe. Esto es lo que no queremos para nuestros pacientes. Por lo tanto, tenemos que establecer una estrategia para abordar esto. Y como ven, parte de la estrategia pasa por mejorar los resultados clínicos, que en eso sí conseguimos mejorarlos, pero ya dará por mucho hablar del bienestar del personal sanitario y de los médicos que sufrimos este desaliento cuando no podemos conseguir nuestro objetivo, y por lo tanto hay que ser más eficientes en nuestras acciones. Entonces la pregunta que surge ante esto es, ¿en el sistema y el modelo sanitario que tenemos día a día podemos incorporar fórmulas innovadoras de tratamiento? Pues resulta que no queda otra manera que sí, porque con estos mimbres hay que tejer. Y podemos, pues miren, yo cuando viajo por ahí me llama la atención lo de los aeropuertos AENA y cómo ayudan a mucha gente en los aeropuertos. Tienen un ejército de gente de amarillo que asisten de forma exquisita y ordenada a todo paciente, ¿no? A todo ser humano que requiere una atención. ¿Por qué no lo tenemos para los pacientes? Que quizás son más necesitados, porque yo no sé si queremos ser sinceros, pero muchas veces piensa, ¿y ese lo tienen que llevar en silla? ¿Se me está colando porque va en silla? Lo pensamos, ¿no? Pues esto se puede hacer. ¿Cuál sería el guión? Pues como he dicho, pregunta. ¿Necesitamos este tipo de diálisis? ¿Queremos? Porque claro, si no queremos, bueno, ¿para qué estamos, no? ¿Podemos? ¿Y cómo? Bueno, vamos a ver cómo lo aclaramos. ¿Cómo necesitamos? Pues vamos a hablar de la perspectiva de pacientes y la realidad que tenemos. Esto es lo que se define como diálisis asistida, que es una modalidad que implica ayuda o realización parcial o total de tratamiento, bien por un familiar o por un contratado, sanitario o no. Eso es importantísimo. Hay varios modelos. Hace poco Ana Sánchez Escudero me contó que hay una reunión de la ISPD para específicamente tratar este tema y va a haber unas recomendaciones, pero esto se generó en Francia en los años 70 y de hecho ahí está financiado el modelo. Estos son el impacto que hay en el mundo. Como ven, en Francia hay más de 4.000 pacientes en este modelo y nosotros de forma modesta tenemos un programa de unos 90 pacientes y en diálisis peritoneal asistida hay 13% de pacientes. Son pacientes de una media de edad que supera los 70 años y la mayor parte son una media 7 hombres y 5 mujeres, pero fíjense que la asistencia está realizada por un cuidador, por la pareja, ya sea marido o esposa, y 5 por los hijos. O sea que es el modelo estándar de que podemos encontrar en las unidades. Entonces, ¿dónde valoraríamos esta situación? Pues básicamente en pacientes frágiles, de alta morbilidad, con alteraciones cognitivas, visuales, y entonces vemos que con eso podríamos reducir la carga familiar, pero la asistida también ayudaría a ese familiar cuando se agota. Eso es un factor muy a tener en cuenta. Y desde luego, en una situación de evento agudo, que el paciente en un momento dado requiere por situaciones de enfermedad del familiar, etcétera, que hay que buscar aquellas situaciones que nos requiere pensar en la asistida como una fórmula de atención. ¿Cuál es la visión de los nefrólogos? O sea, ¿queremos hacerlo? Pues bueno, yo este libro y este autor lo recomiendo. Este es un cirujano endocrino americano que se dedica a seguridad. Y en este último libro, que se llama Siendo Mortal, lo que nos dice es que estamos educados para curar o no. Y nos ha costado aprender, y cada vez más, atender el proceso de pérdida y de disminución de capacidades, como es la fragilidad y la pérdida de adecuado funcionamiento. O sea que tenemos que cambiar y en eso es el esfuerzo de buscar soluciones a esta situación. Como ven, cualquier cambio o cualquier innovación disruptiva supone que todo el sistema que lo atiende tenga que cambiar algo que no le resulta atractivo o que le se pone un sobreesfuerzo que no conoce. Entonces, muchas veces, para esto, nos podemos encontrar con las siguientes preguntas. ¿Te niegues? No lo puedes hacer. Como vimos ayer, antes en la sesión, el tema de la ecología, podemos decir, esto en mi hospital no se puede hacer. O bien, bueno, se podría hacer, pero es muy complicado. Y por último, ¿qué es lo que suele ocurrir? Es que no me lo habían contado. Es que no lo había oído. Oye, lo están haciendo en otro sitio. Para esto valen estos foros, ¿no? Entonces, fíjense cómo en las guías de CADIGO de la diálisis vemos que ya insisten como la fragilidad es un factor de alto impacto en las decisiones. Tanto eso como la llegada de no programados y, por supuesto, el riesgo de muerte en los primeros meses de inicio de la diálisis. Entonces, ¿qué pensamos sobre esta técnica? Pues, como he dicho, Ana Sánchez Escudero y Fer Slon de Navarra hicieron una encuesta, participaron más de 50, casi 60 centros, 74 respuestas,
veíamos que los programas variaban en volumen de pacientes, desde 2 a 100 pacientes, y la mayor parte de la DP asistida estaba atendida por un familiar o cuidador, una media de 3 a 10 pacientes por programa. Pero fíjense lo más curioso, las limitaciones presupuestarias, la mayoría pensaba que eso lo limitaba, la experiencia de los equipos, la falta de motivación y el personal. O sea, hay muchos factores derivados de los equipos. La financiación, bueno, pues es un modelo que intentaré resumir. Y fíjense que el 85% de los encuestados consideran que debería ser financiada por el sistema de salud. Voy a adelantarles algo. ¿Por qué tenemos que cargar al sistema de salud con gastos que se pueden repartir entre diferentes ámbitos de sistema, digamos, de la financiación de otras áreas? Servicios sociales, educación. No tiene que estar centrado todo en el sistema de salud. El sistema de salud no puede soportar la ecología de la salud, no puede soportar el transporte de los pacientes cuando es un modelo que depende de otras consejerías. O sea, hay que abrir un poco esa perspectiva y eso es lo que intentaré plasmar. Entonces me he atrevido, y esto posiblemente es discutible, ¿cuál sería la matriz de DAFO de la diálisis peritoneal asistida? ¿Qué habría fortalezas actuales? ¿Cuáles serían las debilidades? Y desde fuera, ¿cuáles serían las amenazas y las oportunidades? Las debilidades, pues falta de formación, como he dicho, no estamos informados. Los responsables de los servicios a veces no miran o no oyen o no quieren oír ni mirar. Y entonces a veces hay que insistir que todos somos un equipo, ¿no? Las estructuras sanitarias son obsoletas, aquí no podemos hacerlo, no hay espacio para meter los pacientes, etcétera. Hemos tenido que cambiar muchas cosas, no tenemos formación y pocos pacientes no da tiempo porque ingresan o empiezan de forma no programada. Pero las fortalezas son fáciles. Muchos tenemos interés. Hay evidencias clínicas que demuestran que esto sirve. En el modelo coste de efectividad, pues hay, por lo menos, no es un coste mayor de lo que ya hay. Pongámonos en ese plan. Y desde luego, no hay nada más autónomo en un servicio de nefrología que los que se dedican a la peritoneal. Ellos se lo guisan y ellos se lo comen. Ingresan, tú no sabes si tienen 1, 2, cuántos ven, cuántos... Basta que te asomes allí de mi madre, cuántas cosas hacen. Bueno. Las amenazas, pues las amenazas es la resistencia al cambio. No queremos modificar nuestras fórmulas. La situación económica, claro, todo lo que revierta en impacto, si tarda mucho, ay, pues me lo dejo para mañana. Y sobre todo la crisis institucional. Yo siempre digo que tenemos consejerías de lista de espera. Tú no tienes una consejería de sanidad, tienes una consejería de lista de espera. Si la lista de espera se resuelve y no digo cómo, ya no tienes problemas en la consejería. Entonces, el consejero de lista de espera hay que enseñarle que hay otras cosas relevantes. El poder de los servicios alternativos. Competimos con el mercado que da respuesta rápida y variada al problema de la diálisis. Y esto, bueno, son competidores en la oferta, pero colaboradores en las estrategias. Y la falta en el ámbito familiar de la cohesión que requiere. Y las oportunidades, pues la ley de autonomía del paciente, el impulso de las sociedades científicas, como ha dicho Emilio y Patricia anteriormente, y nosotros para estas técnicas, una población que lo requiere y desde luego el valor añadido que tiene por encima del económico la calidad de vida. ¿Y cómo realmente podemos hacer esto? Pues miren, dos cosas importantes. Tenemos formación para ello y si estamos dispuestos a hacerlo. La formación de los equipos, pues a lo mejor hay que inventarse algo que nos filtre las ideas, pero Fer, como he dicho, nos dio esta diapo donde hay unas resistencias a ciertas cosas. Vamos a centrarnos en el personal y el paciente y cuidador. Y fíjense que digamos, esquema de lo que ocurre en nuestra población mundial, donde hay países en violeta que favorecen la peritoneal, hay países que obligan a la hemo domiciliaria primero y otros a la DP primero. ¿Qué ocurre? Que se concluye que la formación, tanto del personal sanitario, médicos y enfermeras en este ámbito, limita el desarrollo de estas técnicas. Por tanto, formación. La formación de los pacientes, ya lo dice en las guías CADIGO, donde se reconoce que la importancia del paciente, y aquí está la CEN con el proyecto Mentoring, que lideran desde La Paz, Elena, la psicóloga y el equipo de allí, que están liderados por María Dolores del Pino en el ámbito de la sociedad, para generar pacientes que colaboren y sirvan para trasladar esta información. Formar para que el cuidador esté protegido y esté mimado.
¿No han oído que muchas veces en los ámbitos de gestión se habla de cuidar al gerente, cuidar al gestor? Digo, bueno, vamos a empezar a cuidar a estos que... Porque en este ámbito muchas veces sabes que va a fracasar un paciente porque estás viendo signos de alarma. El paciente ingresa muchas veces, el familiar llama por muchas cosas y tú empiezas a captar que el paciente no está ya por la labor de seguir en la DP, ¿no? Y lo del cambio, esto es ya histórico, los cambios tecnológicos superan a los cambios de la sociedad y nos adaptamos, pero vamos por detrás. Y voy a ponerles algo que me contaron y me parece oportuno, aunque a alguno le puede parecer fuera de la línea académica de la charla. Esta es la empresa de helados que más helados vende en el mundo. Yo la conozco, pero siempre me mantengo a distancia por aquello del azúcar y tal. Pues Ben & Jerry, háganse la idea que Ben & Jerry es la DP asistida. Entonces Ben & Jerry tienen no sé cuántos sabores. ¿Y qué ocurre con tantos sabores? Que claro, ellos quieren renovar su mercado de sabores y se encuentran con que mucha gente está habituada al sabor clásico y no quiere cambio. Claro, esto es una empresa que quiere generar nuevos mercados. ¿Cómo hacemos? Pues ellos, para no rechazar, que es lo que tenemos que aprender, lo que hemos hecho hasta ahora estaba bien hecho, porque hasta aquí hemos llegado, pero hay que buscar fórmulas que no digan ni demonicen lo previo. Entonces ellos han inventado un cementerio de sabores. Entonces tú tienes un sitio en la fábrica donde ves aquellos sabores clásicos que han pasado a mejor vida, pero los puedes respetar. Y a lo mejor tenemos que pensar que la DPCA, la DPI, o sea, algo se ha incorporado al mercado. Vale. Dicho esto, ¿cómo lo hacemos? Bueno, pues toda innovación se enfrenta a dos problemas. Problemas económicos, que poco de nuestra mano está para resolver, y problemas creativos, que eso es obligado de intentar cambiarlo. Entonces, lo primero que se propone en cualquier cambio es conocer la situación nuestra, de nuestros pacientes, nuestros perfiles pacientes. Somos nosotros los que debemos liderar esta actuación, nuestros equipos y nosotros mismos, y con ideas, y oír a todos, y establecer por dónde empezar. Esto es lo que incorpora la DP asistida. Fíjense cómo en verde es las barras que indican lo que no hay ayuda en muchos programas, en organizar las visitas a la clínica, la medicación, hacer los pedidos. Y después hay una incorporación por parte de los familiares, en azul, que participan de esas acciones, pero fíjense cómo también enfermería participa en otras áreas, ¿no? En rojo, pero está como muy repartido. No hay un exquisito definición de qué debe hacer y por qué. Entonces hay alguna publicación que intenta analizar qué modelo de EP asistida tiene mayor eficiencia y mejores resultados. Esto es un estudio que incorporó 34, una revisión de la literatura de 34 artículos, más de 45.000 pacientes, y al final es tan heterogéneo que no se permite definir. O sea, cada uno tendrá que buscar qué modelo le conviene. ¿Qué paciente lo puede tener? ¿Qué paciente empezaría con familiares? ¿Qué paciente requeriría ayuda, etcétera? Y cómo empezar. Entonces, los gestores, bueno, no hace falta entender que ellos tienen 1000 problemas, 1000 situaciones, pero yo creo que si los informas, los haces partícipe, como pongo aquí, al nivel de los registros autonómicos, del impacto de esta problemática que aquí conocemos, pero ellos hay que sentarse con ellos, hay que pedir cita con la consejería o con el director de programas asistenciales, que es el responsable de la asistencia directa, y incorporarlos a las reuniones anuales, no solo para inaugurar el acto, sino para que esté en la sesión de registro. Ahí lo llevamos siempre en la Sociedad Canaria. Aquí está Armando Torres y más gente del equipo, que sabemos que es obligado llevar a la administración a los registros para que sepan el impacto que esto tiene. Y después la dirección médica, pues es fácil convencerla. No creo que no favorezcan las técnicas domiciliarias porque está el viento a favor. Esto es algunos artículos donde demuestran el coste, que compara CAPD con asistida. Fíjense que siempre hay un margen, que es la decisión propia, de que lo más beneficioso y lo más caro, hay que establecer un límite hasta cuándo nos vamos a gastar, pero sin duda la novedad ahora es lo que llaman ahora los sistemas, perdón, la novedad ahora es lo que llaman el ganancia en valor. No solo basta con el coste-beneficio o el impacto económico, sino, como ven aquí, hay que pensar el valor social y el valor compartido de las incorporaciones a los modelos. Por eso decía que si tenemos un modelo que todo el gasto se traslada al sistema sanitario, el rechazo va a ser prácticamente seguro. Entonces hay que buscar a otras consejerías y buscar fórmulas. De hecho, me sorprendió porque
cuando revisé este tema, Canarias figura como la única comunidad autónoma en España que tiene en su boletín oficial adscrito una cantidad de precio por hora de enfermera para DP asistida. Esto no sé dónde lo sacaron, no he conseguido saberlo, no está implantado, porque como pongo aquí, la ración social de las empresas no incluye prestación de servicios asistenciales. O sea, esto que figura aquí, domicilio del paciente con máquina, incluye telemedicina y o asistencia domiciliaria, que se ve que es, yo creo que pensaron en llevar el material ahí, poco más, pero bueno, está aquí tipificado y no lo han corregido, es del 2013. Y los mensajes que quiero trasladarles es, primero, esta modalidad de DP permite que pacientes frágiles puedan optar a técnicas domiciliarias. Tenemos que decidir si queremos un paciente en domicilio o un paciente en un centro de diálisis. No digo que se esté haciendo mal en ninguno de los dos lados, pero hay pacientes que podrían tener un inicio en domicilio. Segundo, proporciona apoyo a los pacientes y familiares en varias fases y de diferentes opciones para ayudarlos con la conexión y desconexión hasta ayudarlos con la medicación. Y desde luego, si los sistemas sanitarios proponen promover la diálisis en domicilio, ¿cómo es que no nos ayudan con recursos? Para terminar, creo que esta frase ejemplifica todo esto. Debemos ampliar el respeto y empatía hacia las vidas y entorno de las personas en diálisis, saber cómo, cuándo y dónde quieren recibir tratamiento y así guiar el desarrollo de las innovaciones. Y estos son pacientes nuestros navegando con la ALP, sin una mano y aprendió y se mantuvo 15 años en peritoneal, diferentes tamaños y personalidades y después el triste periodo que pueden pasar algunos pacientes. Muchas gracias. Sí, si os parece, las cuestiones planteamos al final, que si compartimos la mesa. La siguiente ponente, Juan Manuel. Sí, Doña del Peso, que es experta y además excelente compañera y que lleva el ámbito del Hospital de la Paz, el excelente programa tanto de DP como hemodomiciliaria. Os va a hablar del ámbito de los trastornos metabólicos. Gloria, cuando quiera. Muchas gracias a los dos. Bueno, y en primer lugar quería agradecer a la Sociedad Española de Nefrología el haberme invitado a estar aquí hoy. Y bueno, la verdad es que si os soy sincera, cuando recibí la invitación, cuando vi este título, me asusté un poco porque digo, no sé exactamente de qué es lo que tengo que hablar, porque esto es un término muy amplio, lo de los trastornos metabólicos. Entonces, bueno, he decidido quedarme fundamentalmente con diabetes y con obesidad, que es un poco de lo que vamos a hablar. Estas dos patologías ya sabéis que van siempre de la mano. Se sabe que los pacientes diabéticos, en un altísimo porcentaje, los pacientes diabéticos tipo 2 son obesos y además los pacientes obesos son precisamente los que tienen más riesgo con el tiempo de desarrollar diabetes mellitus. El problema en la diálisis peritoneal es cómo definimos la obesidad. ¿Por qué? Pues porque la OMS siempre define obesidad en función del índice de masa corporal, por encima de 30. Pero si bien es lo más utilizado, es muy sencillo de hacer, la realidad es que no mide masa grasa ni mide obesidad central, que es un poco lo que nosotros queremos medir porque es lo que se relaciona con la patología cardiovascular. Tenemos otros índices, el índice de cintura-cadera, por ejemplo, no parece que pueda ser muy viable en pacientes en peritoneal y también hay otros parámetros que podemos utilizar, pero como digo, prácticamente todos los estudios utilizan el índice de masa corporal. ¿Qué sabemos de la obesidad en nuestro ámbito, en la diálisis peritoneal? Bueno, pues lo mismo que ocurre en la población general, cada vez son más los pacientes que entran en diálisis peritoneal con sobrepeso u obesidad. Se sabe que esto tiene un impacto en la supervivencia en pacientes en hemodiálisis, pero es un impacto, digamos, paradójico. ¿Por qué? Pues porque ya sabemos que mayor índice de masa corporal te protege a priori de mayor mortalidad, tanto global como cardiovascular. Pero en los pacientes en diálisis peritoneal, como bien dice este artículo, no está tan claro. En general, los estudios son muy contradictorios, si bien generalmente o bien es un balance neutro o lo mismo que ocurre en hemodiálisis, parece que tener un índice de masa corporal un poco alto puede proteger de patología, sobre todo de mortalidad global, no tanto cardiovascular.
Y traigo este artículo que me ha parecido interesante porque bueno, pues lo que viene a decir es que cuando hay pacientes frágiles, parece que la fragilidad es lo que predomina sobre la obesidad. Es más importante ser frágil para tener peor mortalidad que ser más o menos obeso. Y casi todos los estudios lo que nos analizan es cómo es el índice de masa corporal cuando empieza el paciente en la técnica y cómo va a ser su supervivencia, sus eventos, etcétera. Pero hay muy poquitos estudios que analicen la evolución longitudinal del índice de masa corporal y qué impacto tiene eso en la supervivencia. Este es uno de ellos y lo que vemos aquí es que parece que no ya tanto la ganancia de peso, sino la pérdida de peso, pérdida por encima de un 5% del peso corporal, es lo que puede condicionar, sobre todo, peor supervivencia. ¿Y qué hacemos en los pacientes que tienen ambas cosas, que son diabéticos y que son obesos, que es una cosa frecuente? ¿Los pasamos a hemodiálisis directamente, les tratamos con diálisis peritoneal? Bueno, pues esta respuesta no está respondida, no está claro, van a ir probablemente mal en una técnica o en otra. ¿Y cuál es un poco, cómo sería un poco la vida, cuál es el impacto que tiene lo que es la obesidad dentro de un paciente que empieza diálisis peritoneal? Bueno, pues estos pacientes ya los tenéis todos en las unidades. Estos pacientes van peor ya desde el inicio, desde que les colocas el catéter. Son pacientes que tienen más problemas para la colocación, que tienen más problemas mecánicos en nada más colocárselo. Pero posteriormente, sobre todo en los primeros meses, parece que el tener un índice de masa corporal no implica mal pronóstico, lo que implica posiblemente es que el paciente está bien nutrido, porque el IMC, sobre todo, lo que nos marca es más nutrición que masa grasa. ¿Y por qué está mejor nutrido? Bueno, pues porque tiene más apetito y además estos pacientes tienen más absorción de la glucosa. Esto además, el problema que tienen estos pacientes es el que la propia grasa es una fuente de mediadores inflamatorios. Estos pacientes están crónicamente inflamados y van a seguir crónicamente inflamados a lo largo de toda su vida en la técnica. Ya sabemos que además tienen alterada la vía de las incretinas. Esto va a dar un índice de una resistencia a la insulina más prevalente en estos pacientes que en los pacientes no obesos. Y todo esto va a condicionar a largo plazo pues más desarrollo de obesidad, como he comentado, más ganancia de peso a expensas sobre todo de que van ganando más masa grasa y más retención líquida, pero no van ganando más masa muscular necesariamente. Pero, como digo, el índice de masa corporal no es un buen índice para medir eso. Otro problema que tienen los pacientes obesos en diálisis peritoneal es que pierden mucho más rápido la función renal residual y si a eso le unimos que son pacientes que tienen una superficie dializante relativa por su gran peso, muchas veces es muy pequeña con respecto al índice de masa corporal, pues todo ello va a llevar a que estos pacientes puedan estar infradializados, sobre todo cuando pierden la función renal y además, sobre todo, cuando se acompaña de un transporte bajo. Pues bien, así como en pacientes diabéticos, obesos, con o sin insuficiencia renal, parece que perder peso es eficaz para todos los eventos cardiovasculares, para supervivencia, etcétera. Como he dicho, en pacientes obesos en peritoneal parece que al menos a corto plazo no está tan claro, pero sí parece que a largo plazo la pérdida de peso sería beneficiosa. ¿Y cómo conseguimos perder peso en nuestros pacientes? Bueno, pues la dieta y el ejercicio, ya sabemos todos que es muy difícil que solo con eso bajen peso. La cirugía bariátrica es muy eficaz. Hay un artículo reciente de nuestros compañeros del 12 de octubre que han visto que en pacientes con insuficiencia renal es igualmente eficaz, pero el problema es que hay que pasar a los pacientes a hemodiálisis. Pues bien, vamos a hablar fundamentalmente de los fármacos que tenemos para perder peso y los vamos un poco a ver un poco qué es lo que hay en diálisis peritoneal, que ya digo que es muy, muy poco. Otra estrategia que podemos tener, como hemos dicho, estos pacientes tienen una alta absorción de glucosa, pues vamos a decir, vamos a quitar la glucosa. Eso no lo podemos hacer, pero sí podemos intentar que esa glucosa que tenemos que utilizar, el paciente lo absorba lo menos posible. Y en este sentido, quienes podían jugar un papel son los inhibidores de los transportadores, de los cotransportadores SLGLT2.
que esto simplemente a modo de recordatorio, ya sabemos que estos fármacos en pacientes diabéticos tipo 2 tienen efectos protectores no solo a nivel renal, sino también a nivel cardiovascular. Son, sobre todo por sus efectos, estos ya son conocidos, efecto natriurético, pero también por sus efectos glucosúricos, que como veremos después, estos efectos glucosúricos van a irse perdiendo con el tiempo, según se va perdiendo la función renal residual. En los múltiples estudios que se han hecho, este es un metaanálisis, se ha visto que no solo son eficaces en patología cardiovascular, sino también renal y además también en pacientes con insuficiencia renal, en pacientes con aclaramientos bajos. Y especialmente estos pacientes con aclaramientos más bajos son los que más se benefician desde el punto de vista cardiovascular. Ya sabéis que han ido apareciendo después estudios específicos en pacientes sin insuficiencia renal y según van apareciendo va disminuyendo el dintel de filtrado, pero todavía estamos en un filtrado de 20 mililitros minuto. Y eso para nosotros, en pacientes en diálisis, para los pacientes de diálisis peritoneal, pues todavía no deberíamos usarlos. Pero ¿y por qué nos interesan tanto estos fármacos? ¿Por qué pueden ser buenos en nuestros pacientes? Bueno, pues porque por todo lo que ya se sabe, bajan tensión, te bajan el peso, te disminuyen eventos cardiovasculares. Nuestros pacientes son especialmente susceptibles de tener eventos cardiovasculares, pero además los pacientes en diálisis peritoneal tienen habitualmente, sobre todo al inicio, función renal residual y nos interesa perpetuar esa función renal residual. Pero hay un hecho distintivo, sobre todo en nuestros pacientes, que es el hecho de que al tener una absorción diaria de glucosa, pues eso puede tener efectos nocivos a largo plazo, no solo a nivel sistémico, sino también a nivel de la membrana peritoneal y empeorar la función peritoneal. Esto simplemente para recordar que ya sabemos que en un ambiente de alta glucosa las células peritoneales van a absorber glucosa, se va a generar un círculo vicioso que esa absorción de glucosa lo que hace es que genera una especie de situación similar a lo que ocurre en la hipoxia y finalmente, en resumen, lo que se van a generar son más expresión de más receptores, cada vez se absorbe más glucosa y es un círculo vicioso de que a más glucosa más receptores y a más receptores más absorción. Bueno, pues lo que queremos romper es este círculo vicioso. Entonces, lo primero que tenemos que demostrar es si existen o no transportadores de glucosa en diálisis peritoneal, en la membrana peritoneal, lo mismo que ocurre pues, a nivel renal. Bueno, pues ya hace más de 20 años que se descubrieron, esto es un estudio experimental, receptores de transportadores los transportadores de glucosa en célula mesotelial peritoneal. Más recientemente se han visto receptores, esto es un estudio ya en humanos, en biopsia peritoneal, receptores de SLGLT2. Se ha visto que aumentan la expresión con el tiempo en diálisis. Pacientes con más tiempo tienen más expresión de estos transportadores y especialmente un hecho importante es que son los pacientes con esclerosis peritoneal encapsulante los que tienen mayor expresividad de estos receptores. ¿Y qué papel pueden jugar los ISGLT2? Bueno, pues se han visto distintos resultados. La verdad es que son un poco controvertidos en cuanto a absorción de glucosa. Este, por ejemplo, es un estudio, estos son todos estudios experimentales en modelos murinos. Se ha visto, en este caso, en pagliflozina, que disminuye absorción de glucosa. Bueno, pues después salió otro que no consiguen la misma disminución de glucosa con este mismo fármaco. Parece que en cuanto a fibrosis y ganancia de ultrafiltración sí que hay un poco más de consenso, tanto con dapaglifosina como con canaglifosina se ha visto en modelo también animal que disminuye la fibrosis y hay aumento de la capacidad de ultrafiltración. ¿Y qué sabemos en pacientes? Pues yo la verdad es que lo único que he encontrado es este artículo de un grupo de Arabia Saudí que utilizan dapaglifosina 6 meses en pacientes en DPA y lo que observan es no solo que pierden peso, que eso ya lo sabemos, sino que hay un incremento de la diuresis y un incremento de la capacidad de ultrafiltración sin modificarse la función renal residual. ¿Y qué ensayos clínicos hay actualmente registrados? Bueno, pues hay varios, unos que quieren ver cómo es la absorción, otros que se centran en la ultrafiltración, pero no hay estudios específicos para pacientes en diálisis peritoneal
que analicen el efecto de los ISGLT2. Hay un estudio, el RENAL, pero que bueno, hay como un pequeño subestudio de pacientes en diálisis que incluyen peritoneal, además de hemodiálisis, con pacientes con diuresis residual y posiblemente ahí podemos tener algún resultado. Pero, como digo, no hay ninguno específico para pacientes en diálisis peritoneal. En cuanto a los potenciales efectos adversos, pues esto ya los conocemos todos. Posiblemente los dos primeros, pues como los pacientes con filtrados más bajos pierden la capacidad glucosúrica con estos fármacos, posiblemente pues, no tengan tanta importancia en los pacientes en diálisis peritoneal. Un hecho importante es, por ejemplo, el riesgo que se presupone que podría haber de peritonitis fúngica. El resto de efectos secundarios en general son muy infrecuentes. Esto en cuanto a los ISGLT2, pero tenemos otros fármacos también que en el caso de obesidad serían muy interesantes y también en pacientes con diabetes o incluso sin diabetes. Ha salido recientemente también un artículo para pacientes no diabéticos recientemente en el New England. Estos fármacos, lo mismo que hemos visto con los ISGLT2, son protectores tanto cardiovasculares como renales en pacientes diabéticos tipo 2. Cada vez se les encuentran más efectos beneficiosos, efectos pleiotrópicos a otros niveles. También parece que tienen efectos renales en pacientes con insuficiencia renal, pero estos son estudios post-hoc, estudios secundarios, y solamente hay uno, que es el estudio FLOW, que es el que recientemente es un estudio que es el primero que analiza exclusivamente población con insuficiencia renal crónica y el endpoint es problemas renales. Y este estudio recientemente, hace menos de un mes, ha sido suspendido por su alta eficacia. Con lo cual, bueno, pues eso nos abre un poco la esperanza para posiblemente el futuro de nuestros pacientes. Lo único que he encontrado con esta molécula es en pacientes en hemodiálisis. Se ve que estos pacientes pierden significativamente peso, en este caso con el semaglutide. Además, es una pérdida de peso a expensas de pérdida de masa grasa, que es lo que queremos, porque hay un incremento de la masa muscular. Este es otro estudio en el que se les da semaglutide a pacientes obesos en hemodiálisis con el fin de reducir su peso para ser posteriormente trasplantados. En el primer caso hay una pérdida en 9 meses de 9 kilos y en el segundo caso de 6 kilos, con lo cual, bueno, pues parece que al menos en poblaciones en diálisis podrían ser seguros y, sobre todo, eficaces. Y lo mismo, este es un trabajo de nuestros compañeros de Cádiz que presentaron en el europeo recientemente, que también conseguían reducciones muy importantes de peso solamente con un año. ¿Y qué papel podrían jugar en nuestros pacientes? Bueno, pues hemos dicho que no sabemos si es bueno o no perder peso. Parece que a largo plazo sí lo es, pero sobre todo estos fármacos reducen eventos cardiovasculares en pacientes. Se ha demostrado en pacientes con enfermedad renal ya moderada grave, pues ¿por qué no en estos pacientes en diálisis peritoneal por su alto riesgo, pues deberían ser beneficiosos? Los efectos adversos son pequeños, asumibles. Bien es cierto que tenemos la limitación, que tenemos únicamente que se puede utilizar hasta filtrados de 15. No olvidar que pueden tener efectos sinérgicos para muchas cosas que nos interesan en diálisis peritoneal, como vemos aquí. Y ya para resumir, decir que, como he comentado, cada vez tenemos más pacientes obesos en nuestras unidades. Esta obesidad trae muchas complicaciones y si bien no está claro la relación entre la obesidad y la supervivencia en pacientes en diálisis, tenemos herramientas terapéuticas nuevas que pueden ser eficaces en pacientes obesos, sobre todo los análogos del receptor GLP-1, pero también los ISGLT2 y sobre todo nuestros pacientes para preservar función renal residual y posiblemente también la membrana peritoneal, tenemos los ISGLT2 y ambos nos van a reducir riesgo cardiovascular en este grupo tan en riesgo. Y probablemente esto es simplemente pues, para generar un poco de debate y una idea que a lo mejor quizá este sea el foro para posiblemente, bueno, pues a lo mejor ya es la hora de empezar a utilizarlos, a registrar un poco lo que todos estamos haciendo. Los pacientes, ya sabéis que los que vienen de ERCA y siguen en diálisis pueden seguir utilizando estos fármacos. Nosotros al menos, y yo creo que todo el mundo se los mantiene, pues a lo mejor debemos de ya registrar un poco cómo van todos los sentidos, ¿no? Y nada más. Muchas gracias.
Okay, the next speaker is Dr. Lanot from Caen, the Normandia, sorry. And he talked about a very interesting and important topic, the transition between dialysis modalities. Dr. Lanot, whenever you want. Muchas gracias. Buenos días a todos. Quiero agradecer a la Sociedad Española de Nefrología por la invitación. Es un placer y un gran honor para mí estar aquí hoy. Pero mis recuerdos de español no me permite hacer la presentación en su hermosa lengua. So I will keep in English. So I'm Antoine Lanot from Caen in Normandy in France. This is my beautiful city in the north of France. And this is my colleagues, my teammates. And I'm really happy today to talk about the transitions between dialysis modalities and especially from PD to other dialysis modalities. The first keyword in this title is transition. And we have seen in the first presentation that there is una resistencia al cambio. This is not something that people like to change. Transition is going from a state A to state B. And if it's something that we don't like, why do patients would make the transition between two dialysis modalities? I see two reasons. The first one is if state A is no more possible, and the second reason, if it's state B has become a better option than state A, but we have to convince them or they have to convince us. So with the progress of nephrology for the last decades, you know that patients now have a long survival in ESRD, and you know several patients who have gone through several modalities, dialysis, transplantation, dialysis again. And right now, maybe survival is not the only thing that we have to be, we have to check for, because you also had Ms. Bogman and Mr. Lee from Canada, who even state in a somewhat provocative title in a paper that survival by dialysis modality, who cares? Why? Because now survival is good and patients have other priorities. This has been shown in the SONG studies that I think that you know, and these other priorities are autonomy, simplicity of treatment, quality of life, of course, efficacy, etc., etc. So survival is important, of course, but we have to be clear about the other outcomes of great importance for patients. And these outcomes are not the same according to the dialysis modality. So at a time T, a given patient would prefer a given modality because of quality of life or because of simplicity of treatment. So talking about transition between dialysis modalities, I want to make a point about a major thing, which is I make a clear distinction between the hospital-based treatment, facility-based home hemodialysis, and the home-based treatment, PD or home hemodialysis. And for quality of life, I think that for those eligible, home dialysis-based treatments are the best treatments. So I will begin with the first transition from PD to in-center hemodialysis. And the first point about this is a semantic point about the word technique failure that we used to call that the technique failure, but nowadays we should not talk anymore about technique failure. Why? Because it's from the SONG study, failure is quite negative, and for patients this is something violent to hear from their nephrologist that they failed a technique. You don't fail PD. This is something that we don't want to say to patients. So we should talk about technique survival or modality transfer simply. It's important. What's not the incidence, more the prevalence of these transitions from PD to in-center hemodialysis? Well, we have registry data from Australia and New Zealand,
And you see that 3 years after the beginning of PD in Australia and New Zealand, you have around 40% of patients who have changed their dialysis treatment and who got to in-center hemodialysis. In some data from France, some registry data, 3 years after the beginning of PD, these numbers are 25%. And what we know is we had studies about the causes of these transitions, of why patients go from PD to in-center HD. And you see that the three main causes are infection, adequacy issues, and mechanical problems, catheters-related problems. And if you look closer at the beginning of the curves, you see that they are crossing. It means that the causes at the beginning of PD are not the same with the causes later on. And we can make the distinction between the early transfer, when mechanical issues are the main cause of transfer from PD to in-center hemodialysis. And after 3 to 6 months is about we have the late transfers, and the main cause are always infections in all countries around the world where it has been described, but not in France, where we have seen in 2 years back a study that the main problem was adequacy issues. So it's important to know what are the causes to try to anticipate to avoid them. And in the same view, we would like to know what are the risk factors. And the risk factors are two types. The clinical characteristics of patients. You have diabetes, social inequalities, peritoneal membrane transport status, the fact to be a male, BMI, age, albuminemia, sorry. And we have also some factors associated with care organization, such as the size of the PD unit. The more patients you have, the more efficient you are. The wide use of icodextrin. In some country, you cannot use icodextrin as you want. The availability of nurse assistants, which is a very important point, I think. And the fact that nurses can go and perform home visits prior to the installation of patients at home. You have interactions between these factors, and some of them can change whether you have the adequate organization or not. Why we should want to know these risk factors? This is because we want to avoid the unplanned transfer. The unplanned transfer is a transfer from PD to in-center hemodialysis in emergency with a catheter placed to the patient. Why we want to avoid that? It's because it has been described that it's associated with many poor outcomes, more hospitalization, death, psychological distress for the patients, a loss of autonomy, and permanent stay in center hemodialysis. The patient won't go back to home. What we would like to do is try to detect the risk earlier, to be able to anticipate and to plan the transfer. Planning the transfer, and prior to that, to focus on modifiable risk factor, to be able to protect the patient in the technique, and then to begin some process of shared decision-making to talk with the patient and to prepare the transition with him or her to be able to choose the right modality of transfer. We would have the time to create a fistula for the transfer and then to choose between home hemodialysis and in-center hemodialysis. So this is the ideal. Another type of transfer is the one that we want to promote, is the transfer from PD to home hemodialysis. And this has been studied by a Canadian author, Claire Nadeau-Fredette, who worked with the Enterdata registry. And she stated that the best model from dialysis, home dialysis transition is the integrated home dialysis model. They called that this way in Canada. This is the transfer from PD to home hemodialysis. And from Australian data, they compared this integrated home dialysis model with patients who remained in home hemodialysis and those who remained in PD.
they excluded those who went from home HD to PD because there were few patients, not as many patients. So what they did is they matched, according to a propensity score, the 3 groups of patients, and they studied the hazard ratio for death and for death or technique survival, transfer to in-center hemodialysis. And the results are that the integrated home dialysis model is better than PD for the 2 outcomes, and it's not significantly different from HHD only, home hemodialysis only. So in this model, you get the better of the 2 modalities. At the beginning of the treatment, you get PD, which is better for the preservation of renal residual function, and you have more autonomy. It is better from an economic point of view, and it protects the vascular access. And thereafter, you can go to home hemodialysis, which is probably better for survival. The problem in this integrated home dialysis model, this is the short transfer in center to make the transition, which is an option, but which can be problematic. This is, like the English say, the thin end of the wedge. In French, we say le doigt dans l'engrenage, un dedo en el engrenaje. I didn't find a Spanish formula for this, but it means that when you get into the center, you can't get out. You're trapped. So how to avoid this? One of the solutions, the better solution, I guess, would maybe be the transitional care units, the development of transitional care units. In this kind of units, which have been detailed in the Canadian and American studies, you have to make a dedicated space to the transition for all patients, whether the modality of dialysis, PD, in-center HD, home hemodialysis, everybody is in the same place to get used to the new modality. It allows exchange from patient to caregivers, between patients, and to get overview of what other patients are doing. It's during a defined time period for educations of patients. And you have a dedicated staff with nephrologists, nurses, social workers, psychologists, nutritionists, dietitians. And there are 4 pillars for the functioning of TCU, which are the building of a life plan with the patient to make a good therapeutic alliance and take the best decision, education to dialysis and to ESRD with all aspects of the CKD problems, the stabilization of the disease. This is why it is recommended to make frequent dialysis during this period of time, and the empowerment of patients with self-care promotion for the patients. So with these 4 aspects, TCU will help to get more patients to home-based treatment. The results that have been published state that it's 30% better with TCU. But remains the problem of unplanned transfer. Here we could place the TCU, because in some unplanned transfer, you can get in TCU for patients who had a catheter placed, the shared decision-making, the placement of a fistula, and to go back to home hemodialysis. Some alternatives exist for patients who have to go to in-center hemodialysis, and it is the last alternative that has been described in Japan since the 1990s, which is hybrid therapy. Hybrid therapy, it's for patients doing 4 or 5 days of PD in a week and 1 session of hemodialysis per week. Why is this used for? It has been described in a Japanese speed-up study. So the Japanese used this hybrid therapy for patients who had adequacy issues in PD. And because of the loss of few ultrafiltrations or poor KT on V, they go with 1 hemodialysis session per week. And this is well functioning in Japan, so we use it a bit in my unit in Caen. And the logic of this process is, as the adequacy is going low,
you decrease the PD and you go further on with hemodialysis, and so the patient has a smooth transition from the first modality to the second one. So to conclude, transfer is not a failure. It's important for the patient. And we should talk about transition between modalities and have all aspects of things to help this transition to be good. The preparation, the support of the patient, and the transfer in a good transition care unit, but we have to convince the stakeholders to give us money to build transition care units. And with that, we have the new modality and a smooth transition for the patients. So, gracias por su atención. Vamos mal de tiempo, pero creo que podemos hacer alguna pregunta, porque hay aspectos que son bastante interesantes que a discutir o a proponer. ¿Alguien de la audiencia quiere preguntar algo? José. Thank you. It's been a very interesting session. My question goes to the last speaker. We have done similar analysis about the transfer among different techniques in the Madrileñan Registry of Dialysis. I believe that you have forgot another situation, which is patients who start on hemodialysis and transition to peritoneal dialysis. Because sometimes they have not been attended in a dedicated advanced renal disease unit. So they have to start urgently on hemodialysis, and we have to rescue this patient from the hemodialysis and offer home dialysis to this patient. Do you include this profile of patient in your specific transition unit? And what are the data you have about it? Thank you. Thank you for this question. Unfortunately, we don't have a transitional care unit in my unit. We are building one, but we plan to propose this unit for every patient and to include the aspect about transplantation also. But every patient, even one who we knows that he won't be able to go to another modality, he has to perform in-center hemodialysis, for example, we should propose him to begin the treatment in the TCU, not only because of the others modality, but due to the life plan, the stabilization, the nutritional, etc. aspect. I think this is the ideal way, but it's complicated to build. Emilio, estás aquí. Yo quería agradecer a la organización, lo primero, la organización de esta mesa, porque me ha parecido muy interesante. Este año ha sido muy interesante la mesa de diálisis peritoneal. Una frase para cada uno de vosotros, Manolo. La diálisis peritoneal asistida es el futuro de la diálisis peritoneal en España, sin duda. Y creo que tenemos que entre todos proponer modelos, pero ya a la administración, dejar de hablar de las necesidades que llevamos hablando, pero ya tenemos que proponer modelos que se puedan implementar. Y hay varias ideas y yo creo que tenemos que sacarla para adelante. Gloria, los estudios con el uso de agonistas de los receptores GLP-1 especialmente, pero también de los ISGLP-2, creo que debemos de proponerlos a nivel multicéntrico y que ayer hablábamos en la reunión del grupo de trabajo de la diálisis peritoneal, la necesidad de unirnos, el desarrollo de trabajos que nos dé visibilidad, ¿no? Y que nos haga entrar en una dinámica diferente. Por lo tanto, te propongo que puedas empezar a liderar algún tipo de estos estudios. And finally, for Antoine, thank you very much for your amazing presentation, also your slides, which are incredible. I had the pleasure of listening to you last year in the ERA meeting, and I just want to ask you about this transition unit. Is something theoretical, or you are working in this model? Because I think it's really great. Thank you. We are building one in Caen, and we hope that in a few years we will be able to give the results of what's happening in this kind of unit. But the major problem is the money to build that, and we had the chance to get some money to have one in Caen. Before related to this question, I always said that you don't have to wait for the institution to build up a space. You modify your space in your unit or add some,
But We began with something that we had, and now we are growing. But Excellent. I totally agree. Excellent. María, ¿cómo? Hola, bueno, muchas gracias. Me han gustado mucho las presentaciones y yo tenía una duda para Gloria. En cuanto al uso de los ISGLT2, porque en el estudio que has mostrado de biopsias de humanos, claro, al final a mí me llama mucho la atención que parece que los receptores se expresan más en pacientes que llevan más tiempo en diálisis, ¿no? Y que tampoco se expresan en todos los pacientes en general. Entonces, ¿te parece que es más una respuesta adaptativa al insulto de la glucosa o que realmente juegan un papel importante? Pues bueno, no he mostrado muchos datos de ese artículo, pero la verdad es que lo que se ve es que efectivamente aumenta con el tiempo, pero es muy errática la expresión. O sea, por lo que comentaban ahí, incluso hay pacientes que no tienen receptores y que a lo mejor llevan mucho tiempo en diálisis. Entonces, el mensaje pues no se sabe, pero posiblemente, como he comentado con la grafiquita esa que he puesto, posiblemente cuanto mayor es el ambiente de sobrecarga de glucosa, mayor es la expresión de receptores. El problema es saber si son los SGLT2 o los 1 o los GLUT1 o los GLUT3. Ese es el problema. Yo creo que posiblemente los SGLT2 juegan un papel, pero a lo mejor no un papel determinante, por lo que comento, que en el artículo ese hay pacientes que ni siquiera expresan o expresan fundamentalmente unos en la periferia de los vasos, otro en el mesotelio. Yo creo que, nosotros un poco teníamos también la intención de, con la base de biopsias que tenemos, intentar analizarlo a ver si se puede, porque sobre todo también un poco para la relación con el transporte. A mí me llama mucho la atención que los pacientes con EPS sean los que más expresión tienen. Posiblemente a mayor sobreexposición de la glucosa, más expresión de marcadores para seguir absorbiendo esa glucosa y es un círculo vicioso. Posiblemente eso es lo que les haya metido en eso, ¿no? Pero claro, pero no se sabe, vamos, que yo sepa, no se sabe. Y para poner solo una observación con esto, probablemente yo creo que a nivel de la membrana peritoneal, si tiene algún papel, tendrán más papel con los potenciales efectos pleiotrópicos que a nivel del intersticio que en el tema del flujo y del transporte de glucosa. Pero la realidad es que, fíjate, el único estudio que hay de pacientes y todos los estudios de animales, la ultrafiltración la aumentan. Eso sí que es casi unánime. O sea que bueno, no es el mecanismo, pero la realidad es que para la membrana posiblemente también sean buenos, no sabemos cómo, Sí, pero el problema de los modelos animales, ya terminamos, es un tema que me apasiona. El tema es que la mayoría están hechos con modelos de DP agudos. No hay ningún modelo, o lo que revisé, la mayoría son modelos agudos. hay uno ahora. Hay uno y con unos resultados así. Sí, un poco discordantes. Pocos discordantes. Sí. Muy bien, pues gracias por la asistencia y creo que hemos sido, excelentes presentaciones. Muy bien. Thank you very much. Gracias.